Bueno, sin duda es muy difícil imaginarse nuestra vida sin Internet ni redes sociales. Dependemos de ellas para trabajar, para relacionarnos, para entretenernos. Sin embargo, a la vez que hemos ganado en conectividad, también lo hemos hecho en riesgos. Exponemos nuestros datos, nuestro modo de vida, nuestro juicio de valor, y eso a veces puede pasarnos factura. Porque las redes no son tan inofensivas como parecen. Hoy queremos abordar este tema de diferentes puntos de vista y nos acompaña Silvia López, Policía Nacional, miembro de la Delegación Provincial de Participación Ciudadana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. David Curbelo, abogado, profesor de Ética de la Universidad Europea de Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra Verde, periodista especializada en marketing digital. Buenas tardes también. Buenas tardes, Carolina. Y Juan Capafons, catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que quizás sería interesante empezar definiendo esa fotografía de las redes sociales y de los delitos que ustedes han detectado a través de su investigación, del contacto que tienen a través de la Unidad de Participación Ciudadana con los jóvenes, con los adultos. ¿Ustedes qué destacarían, sobre todo, en este tipo de comportamientos, malas prácticas en el uso de las redes? Bueno, primero quiero empezar explicando un poquito qué es Participación Ciudadana, que la gente lo desconoce bastante. Somos un grupo que actuamos como interlocutores sociales entre los diferentes colectivos que existen y lo que es el trabajo policial, con lo cual tenemos relación con los centros educativos, con minorías en riesgo de exclusión social, con el sector del turismo, el comercio, etc. Y uno de los trabajos que realizamos en nuestra labor preventiva es ir dando charlas a todos estos colectivos que he mencionado antes. Entre ellos, sobre todo hacer hincapié en los centros educativos, dentro del marco de un plan que se llama el Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar. Y dentro de ese plan pues damos charlas tanto a los alumnos como a los profesores, como a los padres también. Los niños, porque son quizás el sector más vulnerable y el que menos percepción de riesgo tiene en las redes sociales. ¿A qué deben de temer? ¿Cuáles son los peligros de las redes? Bueno, el exponer nuestra identidad de la manera en la que lo hacen pues conlleva muchos riesgos. Los delitos más comunes pues es todos los relacionados con el acoso, el ciberbullying, el grooming, algún tipo de phishing también, y en ese término van relacionados todos con el acoso. Tenemos, desde la Universidad de La Laguna, ustedes tienen un departamento muy concienciado, trabajan mucho en el ciberbullying, uno de los problemas que preocupan a nivel nacional, incluso porque España encabeza la lista de casos, ¿no?, de acoso a través de las redes sociales de menores de 13 años. El problema está en ¿quién? En que los niños no saben gestionar las redes, en el que no tienen percepción de la seguridad, en el que los adultos no están suficientemente volcados en este tema. Bueno, desde la Universidad de La Laguna y luego relacionados con los colegios oficiales de psicología, y en este momento trabajando también con el Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad, lo que tenemos claro es que hay un problema que se ha ido generando paso a paso, año a año, y que en este momento, si no ponemos freno, pues probablemente se nos vaya de las manos. Nosotros como psicólogos tenemos dos grandes preocupaciones. Uno es el mal uso, que puede llegar incluso a la adicción en los jóvenes, y el otro, como se ha señalado ya, el acoso y el ciberacoso en particular, porque son aspectos que pueden lesionar muchísimo la salud mental de nuestros chavales, de nuestros jóvenes, y en ese sentido ese concepto y ese planteamiento de trabajar a fondo, sobre todo primero detectando qué tenemos delante, porque sabemos muy poco y hay que ser honestos. Los especialistas estamos todavía dando muchos palos porque nos ha pillado, ha sido muy reciente, porque 10 años en nuestras disciplinas no es nada, es apenas un suspiro. Por tanto, primero detectar qué es lo saludable y qué no. A partir de ahí, y cuando lo tenemos confirmado, divulgarlo. Y yo por eso estos programas los felicito siempre muchísimo, que la sociedad, que las personas que estamos en ella, tengamos conocimientos para luego cumplir dos objetivos: información y formación. En el ciberacoso especialmente porque todavía hay un desconocimiento y a veces hay una actitud de pasarlo por alto o de no dar el sentido negativo que tiene. Bueno, esto no es tan grave, no es tan problemático y desgraciadamente puede generar mucho daño en nuestros jóvenes. Por lo tanto, primero, conocer para poder informar y formar. Esas son las claves. Ciberacoso cuando hablamos de entre iguales, ¿no? A lo mejor niños sí, que intentan pues hacer un abuso de poder o intimidar a sus compañeros en clase pues a través, sirviéndose de las pantallas, ¿no? Desde ese cierto anonimato que te da la pantalla de un ordenador. El problema está cuando, por ejemplo, quien intenta intervenir y hacer uso de esta ventaja es un adulto que suplanta su identidad, que se hace pasar por otro joven y en el que en este caso ninguna de las plataformas de redes sociales nos da herramientas para verificar realmente si los datos que nosotros introducimos o el perfil que estamos creando es cierto o no.
¿verdad, David? Ahí tenemos un problema que quizás no está en nuestras manos arreglarlo, sino también de las plataformas, de las grandes plataformas de mensajería. El problema es que cada vez los jóvenes tienen un acceso mucho más temprano a las redes sociales, y aunque las redes sociales parece que simplemente con poner un clic, como diciendo que tengo el permiso de mis padres para acceder, parece que con eso ya se están cubriendo todas las responsabilidades. Darse de alta en cualquier red social es tan fácil como crear una cuenta gratuita en cualquier elemento, Gmail por ejemplo, y introducir una serie de datos. Te los inventas, no hay nadie que los vaya a validar porque no hay forma de validar. Lo único que va a validar el sistema es que la dirección de correo sea válida. Es decir, te van a enviar un enlace de verificación a tu correo para verificar que tú eres el titular de ese correo electrónico, pero no se verifica que la información que tú has informado en el proceso de alta es la correcta, y obviamente a partir de ahí ya se puede pues iniciar todo el proceso de suplantación de identidad. ¿Qué dice la ley sobre esta mala práctica de la suplantación de identidad? ¿Está considerada delito? En España como tal delito, la suplantación de identidad digital no es delito. Se persiguen otros delitos que derivan o de los que el delincuente se hace uso desde esa suplantación de identidad, pero no hay, como otros países de la Unión Europea, que sí, la mera suplantación de identidad digital sí lo es. En España lo es la suplantación civil de la identidad, pero no la digital, y eso pues la verdad es que complica. Yo creo que no se han puesto todos los mecanismos necesarios para filtrar el acceso y el uso que particularmente los menores, que son los más desfavorecidos, pueden hacer de las redes sociales. ¿De qué manera se puede luchar contra esta impunidad en las redes sociales, en la web? Es un tema de educación y de responsabilidad de todos. Desde luego nos ha pillado a todos el toro, a la policía también, pero los padres hoy día damos con mucha alegría un teléfono móvil con acceso a internet, una tablet, sin los controles apropiados para cada edad, para los niños. Es cierto que a los 14 ya pueden ellos mismos confeccionarse un perfil en una red social, pero antes de los 14 hay que haber hecho con ellos un trabajo de responsabilidad, enseñarles lo que está bien y lo que está mal, exactamente igual que en la vida real, y que tomen conciencia de que lo que se hace en la red también tiene una repercusión en la vida real y una responsabilidad civil y penal. Estamos hablando de niños, pero bueno, estos casos lo sufren también los adultos, lo sufren muchas empresas, y esto para ellos es muy negativo por cómo afecta a su reputación online. Ahora son muchas las empresas que ven Internet como un gran escaparate para ellos, y el hecho de que por algún motivo pues la comunicación que se transmita de ellos sea negativa tiene unas consecuencias, por supuesto, malísimas para el negocio. Son muchos estos casos. Sí, hay una crisis de reputación ahí evidente, y eso justamente le ha ocurrido a muchas marcas aquí en España, ¿no? Precisamente Facebook ha lanzado desde hace poco lo que es la insignia gris, pues un poco para verificar que cualquier tipo de negocio local pues sea, pueda registrar su marca como auténtica, ¿no? Ese perfil, esa página de empresa pues sea auténtica, y también cuando su propia comunidad ve publicaciones pues pueda entender que efectivamente parte de una página, de un perfil, en este caso auténtico. Es verdad que a veces vemos en Twitter sobre todo pues acciones de marcas que tú dices, es que es raro, ¿cómo puede estar publicando esto? El community manager se ha vuelto loco, ¿no? Y lo que hay que hacer es ir un poquito más allá, ¿no? Y ver si esa cuenta está verificada o no está verificada, sobre todo para saber si es real o no es real, porque también recordemos la figura del fake, la figura del troll, de todos esos perfiles falsos que se esconden y se escudan detrás de ahí, y que a lo mejor es simplemente una acción de un empleado insatisfecho, o de una novia despechada, o de un chico, muerto de celos por, no sé. Al final, detrás de esos perfiles, yo estoy un poquito con lo que dice David, ¿no? O sea, ahora mismo no hay demasiadas herramientas incluso para poder saber o conocer si un perfil es falso o no es falso, pero sí es verdad que se están tomando medidas. De hecho, Twitter, por ejemplo, verifica directamente aquellas cuentas de personas con cierta relevancia social, ¿no? Políticos, futbolistas, grandes medios de comunicación. Si tú quieres que verifiquen tu cuenta, a mí, por ejemplo, no me la van a verificar, ¿no? Porque no tengo ese nivel de influencia, ¿no? Sí es verdad que, por ejemplo, en Instagram también te permiten denunciar. Bueno, yo creo que lo más importante en todo esto es que cuando una persona
accede a su cuenta, a su red social y ve que no puede acceder a ella porque de repente las contraseñas han cambiado, porque empiezan a llamarle a los amigos diciendo, oye, ¿por qué has publicado este contenido tan loco? Que no tiene nada que ver con tu línea, ¿no? O cuando tú ya empiezas a ver que empiezan a mandar, por ejemplo, a amigos, por ejemplo, amistad. Bueno, pues hay una serie de cosas de indicios en los que tú dices, bueno, pues mi cuenta ha sido hackeada o incluso ha sido suplantada. Yo recomendaría siempre reportar. ¿Y en estos casos es suficiente con reportar, con remitir a esa red social nuestra queja, o ya tendríamos que recurrir a los cuerpos de seguridad para tomar cartas en el asunto? Supongo que también habrá diferentes grados, ¿no? Diferentes niveles. Bueno, yo te puedo decir que en algunos medios, en algunas plataformas sociales te recomiendan siempre reportar. Yo recomiendo siempre pantallazo, recoger bien, perfectamente esa hora, esa publicación y ese perfil que ha publicado ese contenido y, por supuesto, vincularlo a la cuenta de policía. Yo soy muy pro policía, lo tengo que decir. Sí, gracias. Yo también. Lo cierto es que cada vez son más las denuncias que hay por este tipo de delitos, por intentos de suplantación de identidad, de dañar la reputación de una persona pues a través de mensajes. Y sí que es cierto que la ley está poniéndose poco a poco al día y las mismas sentencias se reflejan. Antes veíamos sentencias publicadas en los periódicos, ahora muchas veces nos exige la ley que las sentencias, pues digamos, el fallo lo hagamos público a través de una red social también. O sea que en cierto modo vamos viendo que van dando pequeños pasitos en este sentido. No sé si es suficiente, si es útil o es simplemente muy pequeñito. Sinceramente, a veces vemos que la tecnología avanza muy rápido y la legislación es un elefante que cuesta muchísimo que dé un paso y otro paso. Entonces, cuando se consigue legislar para evitar una conducta, esa conducta ya se ha modificado. Por lo tanto, a veces hay que volver a empezar, ¿no? Ha pasado con todo esto que están comentando del bullying, del ciberbullying y demás. Al final son, digamos, la conducta va por delante, son conductas no previstas en la ley. Y claro, y cuando la ley consigue acompasar al uso social, pues al final la evolución es que es demasiado rápida y eso dificulta la labor de todas las partes implicadas. Juan, nuestra dependencia de las redes sociales, lejos de en algún momento normalizarse, digamos que irá más, cada vez somos más propensos, ¿no? a crearnos un perfil, una imagen a través de las redes sociales. A veces coincide con la real, otras veces no, eso ya depende de cada uno, pero supongo que tenemos todavía mucho que hacer, ¿no? Nosotros tenemos que saber adaptarnos y tenemos que saber gestionar toda la información nuestra que queremos que los demás pero sepan. yo quería ahondar lo que acaba de decir David, porque tiene toda la razón, nos está pasando. El proyecto Desenrédate que estamos poniendo en marcha, que está en marcha ya, menos Fuerteventura, que iremos a final de mes, ya hemos ido a todas las islas, hemos estado trabajando con los chicos entre 12 y 16 años, y es gracioso, por decirlo de alguna manera, que como les hables del SMS, no saben lo que es. Y si les hablas del mail, prácticamente les suena chino. Es decir, son una generación que no solo han vivido desde la tecnología, sino que están viviendo desde la evolución continua de la tecnología. Y eso que ha señalado mi compañero es crucial. Si todavía usamos sistemas medievales, nos quedaremos en el medievo. Tenemos que tener la inteligencia, la creatividad y el empuje para precisamente anticiparnos, en la medida de lo posible, a ese vertiginoso mundo de lo que es la nueva tecnología. Y luego no es tan difícil, porque las estructuras del ser humano no han cambiado tanto. Yo siento desilusionar a los oyentes y a los que nos están viendo. Si uno lee a los griegos, no somos tan diferentes, ¿eh? De lo que es de cerebro, de cráneo para abajo, no hemos cambiado tanto. Y conecto con tu pregunta. Efectivamente, el tema de la adicción, o el tema de la ambición, o el tema del placer, o el tema del goce, está en el ser humano prácticamente en su esencia. Y el tema del juego está en la esencia. Como está el que eso sea saludable frente a que sea insano. Y ahí estamos los especialistas, o debemos estar, para asesorar a los padres, a los tutores, refiriéndome a estos adolescentes, de qué aspectos realmente son saludables, qué aspectos no. Y termino, para ser muy breve, para que nos podamos entender. Si a mí con 12 años o con 13 años me hubieran dejado estar todo el día con mis amigos de la pandilla en la Plaza del Pueblo, yo no me hubiera movido de la Plaza del Pueblo. Pues ahora la Plaza del Pueblo está en tu casa, está en tu habitación, está en tu pantalla de tablet, de ordenador, de móvil. Por favor, padres, si no aprendemos, o si no enseñamos el autocontrol, que es algo básico para el ser humano, pues probablemente luego no nos echemos las manos a la cabeza porque ese chaval esté 12 horas conectado a un aparato. Porque yo con 12 años hubiera estado 12 horas en la Plaza del Pueblo.
Bueno, están los adolescentes y están los adultos también. ¿Cómo es su día a día, digamos, cuando contacta con estas personas que para ellos, bueno, el hecho de ver a un policía, ¿no?, hablándoles de las redes sociales, supongo que, bueno, hablar no hablarán, estarán todos muy atentos, escucharán bien, pero el mensaje cala, realmente ellos están concienciados de lo poderoso que es esa herramienta que tienen en las manos y de lo arriesgada que es también. Yo espero que el mensaje cale porque es la base de nuestro trabajo, así que yo tengo esperanza de que sí. Con los adultos parece ser que llegamos menos, la verdad. No sé qué poco poder de convocatoria tenemos, sobre todo con los padres, que nos cuesta mucho tener contacto con ellos. Con los chicos estoy segura de que sí, ellos les llama la atención lo que nosotros les exponemos en la charla, cuando ponemos casos reales y les explicamos un poco las consecuencias que eso han tenido, tanto para la víctima como para el delincuente, porque es un delincuente. Pues ellos les choca, les llega y verdaderamente no son conscientes de los riesgos que corren ni de la responsabilidad que pueden llegar a tener. Son muchos los riesgos, nos gustaría tratar todos y creo que sería interesante no terminar esta mesa sin hablar de la necesidad de muchas personas a que determinados datos suyos se borren de la red. Esto es el llamado derecho al olvido, que nos gustaría, primero me gustaría, David, que nos lo explicases para que nos quedase bien claro, y también hasta qué punto alguien puede demandar que se borren sus antecedentes, en cierto modo, de los buscadores. Estamos hablando ya de casos quizás más delicados, pues de un caso de violencia de género, un caso de asesinato, de homicidio. ¿Hasta qué punto una persona puede pedir que sus huellas, digamos, desaparezcan de los buscadores, de Google, digamos, de esos accesos, de esas herramientas que tenemos para buscar información? Es bastante complicado. Si bien es cierto, ya hay toda una serie de sentencias que han promovido lo que venimos llamando coloquialmente el derecho al olvido, sí que se tienen que dar toda una serie de requisitos para que efectivamente se borre esa huella de Internet. El problema es cuando borrar determinados datos puede ser un perjuicio para la sociedad, ¿vale? Por ejemplo, siempre estamos con el tema de, particularmente vinculado a delitos, no siempre interesa que se borre toda huella de delito, porque al final de cuentas ahí hay una cuestión importante sobre la prevención, el no tener claras las herramientas y seguro que esta persona no va a reincidir, hasta qué punto nos tenemos que olvidar absolutamente de todo lo que ha hecho en el pasado, o verdaderamente un poco los actos que hacemos en el pasado nos van a acompañar de alguna manera en el futuro. Entonces, cada dato hay que analizarlo de forma muy particular, pero es que si encima estamos hablando de delitos que se han probado y es mucho más complicado. No es lo mismo que se denuncie a una persona, se verifique que no era culpable en absoluto, pero al final los medios de comunicación mantienen, se hacen más eco de esa denuncia inicial que del hecho de que finalmente se diga que era inocente. Y al final, cuando buscas a una determinada persona, te sale ese error, ese primer dato. Ese es al que tenemos derecho a eliminar, porque no es un hecho noticiable, no afecta a terceros, y ahí sí funcionan, digamos, las diferentes herramientas legales. Y aún así es costoso, pero, como decíamos, vamos adecuando poco a poco las pautas legales al día a día. Es que Internet es muy nuevo. Yo recordaba un report que había salido precisamente en Televisión Española sobre las redes, las cargas del diablo, sobre un caso de un camping en la península que precisamente un poco denunció a Google porque, claro, lo vinculaban con un hecho, con un accidente que había ocurrido 30 años o 40 años antes, y que la gente un poco, cuando entraba para ver este camping, veía esas imágenes impactantes sobre ese accidente que había ocurrido tanto tiempo antes, ¿no? Pues bueno, eso también afecta a la empresa, ¿no? Yo siempre sacando el lado de la empresa. El resto, no sé si quiere aportar algo sobre este derecho al olvido, ¿no?, sobre el que cada vez pues se va legislando. Hay muchos casos de personas que lo han solicitado. Sobre todo, que realmente esto es muy antiguo, es las eternas luchas que tiene el ser humano entre la libertad y la seguridad, entre el derecho a la intimidad y el derecho al conocimiento. Son estos yin y yang que tenemos que saber manejar y que tenemos que ir hacia un tema fundamental, que es el equilibrio. Que al final las personas nos sintamos cómodos en nuestra piel, nos sintamos cómodos en nuestra sociedad y tengamos esa sensación de protección, pero a la vez de la suficiente libertad para poder ejercer algo fantástico, que es el derecho a decidir.
Desde la policía hablamos de adaptarnos, ¿no? Ustedes a través de las redes sociales han aprovechado, es una buena herramienta, sin duda. Es muy interesante la forma que tienen de comunicar y de lanzar ese mensaje. Es un mensaje adaptado a todas las generaciones porque es un lenguaje enriquecido, bueno, que asimilan bien los niños como los adultos. Hay mucho trabajo por hacer, sin duda, pero bueno, quizás ustedes a la hora de concluir una clase, ¿qué es lo que le dicen a los chavales con los que hablan? ¿Por dónde hay que ir siguiendo un poco? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué senda hay que coger? Bueno, nosotros les explicamos eso, nuestra página del Facebook, nuestro Twitter, el canal de YouTube, todo eso, que como bien dices, pues nuestros comunicadores ahí están sabiendo llegar, y que no dejen de seguir los consejos de la policía, que no dejen de acudir a nosotros si tienen cualquier duda al respecto de las redes sociales o cualquier pequeño problema que luego no es tan pequeño, y que desde luego cuenten con nosotros para echarles una mano en este tema. Un tema muy complejo, con muchas aristas. Siempre nos hace falta más tiempo, ¿no?, para poderlo tratar, pero bueno, sin duda muchísimas gracias a los cuatro, porque desde cada punto de vista hemos podido perfilar, ¿no?, un poco lo complejo que es el uso y el abuso de las redes sociales. Muchas gracias a los cuatro por estar esta tarde con nosotros. Hasta luego.